Existe un tiempo en que la diosa Hera y Zeus, dios rey del Olimpo, tuvieron a su primer hijo, y una profecía que decía que este poderoso niño ostentaría el mismísimo reino de su padre, a costa de la muerte de los otros dioses. Dios sin nombre, solo conocido como el primogénito. Con el fin de evitar la profecía, Zeus, incapaz de levantar la espada, le pidió a la bruja encargada del parto que lo matara al nacer, pero Hera le rogó que tuviera piedad por su hijo. La bruja fue incapaz de sacrificarlo. Abandonó al niño recién nacido en un desierto de la ardiente África, dejándolo a su suerte. Gracias a su origen divino, una hiena, al escuchar su llanto, en vez de devorarlo, lo adoptó como a su hijo. Su manada alimentó al pequeño dios como a un cachorro más que crecía entre ellos. Con el tiempo, consciente de quién es, se convierte en un joven adulto. Se aparea con las hienas, dando paso a su propio ejército de hombres hienas. De esta manera, derrota a cualquier temible adversario en la tierra, como a un poderoso dragón, del cual arranca la piel para crear su propia armadura. Y demostrar a su padre Zeus que es un digno oponente. Pero Zeus, harto del sangriento desafío de su hijo, decide castigarlo, ahogando todo su ejército en el mar y encerrando a su temido primogénito en el inframundo. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. El primogénito es un personaje relativamente nuevo, creado por Brian Azzarello y Cliff Sheehan, que introducen en el 2012 en la aclamada etapa Wonder Woman de los New 52. 7000 años llevó al primogénito lograr escapar del inframundo, por algún lugar del planeta emergiendo del hielo. Solo en el mundo moderno es encontrado por una semidiosa, su media hermana Cassandra, acompañada por sus hombres, a la cual le fue arrancada la garganta por el dios Lennox, ya que tenía el poder de controlar a los demás con su voz. Aunque sanó con una prótesis robótica, su poder no regresó, pero sí un profundo odio por los dioses olímpicos. Eso motivó a Cassandra para convertirse en su aliada. Ella le contó que Zeus estaba desaparecido, su trono ocupado por Apolo, y que existe un nuevo hijo de Zeus, Sek, niño que ha cambiado la profecía con su nacimiento, la cual dice que no será el primogénito, sino el último hijo de Zeus el que será coronado rey del Olimpo, convirtiéndose así en el objetivo mortal del primogénito. Diana, protectora de Sek, intenta detenerlo en su llegada sin ningún resultado. Pronto el primogénito se hace con el control de Londres, lo que lleva a Wonder Woman a desafiarlo nuevamente, pero esta vez acompañada por el poderoso Ares, que al darse cuenta del inmenso poder de su sobrino, intenta inmovilizarlo y sacrificarse mientras Wonder Woman clava una lanza que atraviesa los dos cuerpos, dejando al primogénito gravemente herido. Desaparecido Ares, se convierte Diana en diosa de la guerra. Ella perdona la vida del primogénito. Él se convierte en prisionero del dios rey Apolo. Apolo inmoviliza y tortura a su hermano mayor constantemente, con el fin de hacerlo fiel a él. Pero esto, después de tanto dolor, no hace más que alimentar su furia. Rompe sus cadenas, lo que hace que ambos dioses se enfrenten en un combate a vida o muerte. Apolo ataca repetidamente con la potencia del sol, agotando su poder. En su desespero, hace explotar su propio cuerpo para acabar de una vez con su hermano y con su propia vida. De esta manera, el primogénito se libra de Apolo y se convierte en el nuevo rey del Olimpo, incrementando significativamente su poder al sentarse en el trono.
El nuevo rey solo tiene en su cabeza acabar con los otros dioses y sus descendientes, con el fin de ser el único. Hera, su madre, también amenazada de muerte, decide esconder y poner a salvo a algunos de sus allegados en la ciudad de Themyscira, lo que lleva al primogénito a invadir junto a su ejército la isla. Se produce una guerra sangrienta con las amazonas. Decide que Wonder Woman es la única digna de él, que ha de vivir para así convertirse en su reina. Diana se niega rotundamente a sus intenciones, por lo que el primogénito decide que ella debe ser absorbida por el pozo del inframundo, como hicieron con él en el pasado. Una gran lucha se desató. Y cuando casi logra arrojar a Diana al pozo, ella logra tirar de él y lo deja caer en la ardiente prisión de la que tantos milenios le costó escapar. El primogénito es un personaje que rivaliza en poder con cualquier héroe de DC Comics. Por ahora está encarcelado, a la espera de que algún autor se atreva a liberarlo en otra emocionante historia del universo Wonder Woman. ¿Conocías al poderoso primogénito? ¿Hay algún villano de Wonder Woman que desearías que hable? Deja un comentario a continuación. Hablemos sobre Wonder Woman. Y si eres nuevo por el canal y disfrutaste del contenido que estamos publicando, considera suscribirte. Gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Un gran abrazo y hasta la próxima.